Buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de enseñar su palabra y que podamos, hermanos, ser edificados aún por este medio en nuestros hogares. Y bueno, hermanos, animándoles que sigamos orando al Señor para que nos conceda prontamente el tener la oportunidad de congregarnos. Y aunque agradecemos por estas herramientas virtuales, porque no nos han dejado desconectados del todo, sin embargo extrañamos el poder sentir el calor de la iglesia, el calor de nuestros hermanos. Así que les animamos y sigamos orando para que prontamente nos podamos ver, estrechar las manos y congregarnos, hermanos. Vamos a continuar con los sermones expositivos de la carta a los Romanos. Estamos ya en el capítulo 13 y voy a leer los versos en los que estamos en estos momentos. En la segunda sección del capítulo 13 me permito leer los versos 8 al 10 de Romanos capítulo 13. Dice el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a orar, hermanos, para exponer esta parte de las Escrituras. Oremos. Amado Salvador, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por habernos ayudado hasta aquí. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestro quebrantamiento de la ley. Y te suplicamos que por los méritos de Cristo, por su sacrificio en la cruz, Padre, nos perdones, nos purifiques y nos santifiques. Suplicamos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que este sermón sea útil para conocer más de esa obra de Cristo y de ese perfecto amor con que nos has amado. Te pedimos que nos ilumines y que transformes nuestros corazones y que conforme a tu voluntad y misericordia nos hagas cada vez más semejantes a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, oh Padre, estas cosas en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Bien, hermanos, nos estamos centrando en el verso 8, el cual me permito leer. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El domingo anterior explicábamos que todas nuestras obligaciones, de manera específica de los versos 1 al 7, como se trataron nuestras obligaciones con las autoridades civiles, y no solo con las autoridades superiores, sino con nuestro prójimo, como el apóstol Pablo ya lo aborda de manera más específica en el verso 8. Explicábamos que todas nuestras obligaciones, sea pago de impuestos o respeto u honor que le debemos a las demás personas, deben ser cumplidas, y que esto debe hacerse más bien como expresiones de amor por los demás, y que es con base al amor que debemos hacer estas cosas. Cada deuda que le debemos a alguien, ya sea impuestos, respeto u honor, debe ser pagada
como una expresión de amor. Decíamos también que el creyente no debería adquirir deudas para poder estar libres de esa esclavitud, pues como enseñamos, las deudas son una forma de esclavizarnos a los hombres, y debemos evitar eso con el fin de servirnos con amor y libertad, pues las deudas nos impiden tener esa libertad con la cual Cristo nos ha dado. Y citábamos a Lutero en este asunto, en donde nos habla que la esclavitud que un creyente debe procurar es de aquella nobleza sin igual, que es la que el apóstol menciona en Gálatas capítulo 5, verso 13, cuando dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y dice, comentando esta parte de Romanos, Lutero, que esta esclavitud es la más perfecta libertad, porque no necesita de nadie y no recibe nada, sino antes bien da y reparte. Por esto es en verdad la mejor de todas las libertades, una libertad que únicamente los cristianos pueden poseer. De ahí que también en el presente capítulo figure la exhortación: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la buena esclavitud espiritual. De tales esclavos se puede decir que todas las cosas están a su servicio, todas las cosas le ayudan a bien. Ellos, empero, no son siervos de nadie, porque no tiene necesidad de nadie. Cierro la cita de Lutero. Y decíamos el domingo anterior, basados en el verso 8 que estamos tratando, expresamos, hermanos, que la única deuda que el creyente debe procurar tener es la deuda es la continua deuda de amarnos los unos a los otros y a nuestro prójimo. Esa es la única deuda que nosotros los creyentes deberíamos procurar tener. Y como mencionábamos el domingo anterior, hoy vamos a explicar sobre esa deuda del amor. Y vamos a estructurar esto en 3 partes. Primero, vamos a responder la pregunta: ¿por qué el amor es una deuda que siempre vamos a deber o que nunca podremos pagar? En segundo lugar, vamos a ver cómo es que adquirimos esta deuda de amor. Y en tercer lugar, ¿a quién se la debemos? Y esto lo veremos, Dios mediante. Esta última pregunta la veremos el próximo domingo, Dios mediante. Entonces vamos a tratar estos versos con esa estructura. Porque el amor es una deuda que siempre vamos a tener, cómo la adquirimos y a quién se la debemos. Esto último lo veremos entonces el próximo domingo, si el Señor lo permite. Entonces veamos en primer lugar por qué el amor es una deuda que nunca podremos pagar, que por ende siempre la hemos de tener. El verso 8, Pablo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto implica, hermanos, que la deuda que siempre debemos estar pagando y que nunca terminaremos de pagar es la deuda de amarnos. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo: la deuda de amor se queda con nosotros de forma permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo siempre. Así que nunca, hermanos, nos libraremos de esta noble y privilegiada esclavitud o deuda. El asunto, hermanos, es que si yo amo hoy, también deberé amar mañana nuevamente.
Amamos, hermanos, al comienzo de este sermón y tendremos que seguir amando al final del mismo. Así que nosotros cada minuto, cada hora, cada día, hermano, e incluso por toda la eternidad estaremos brindando y por supuesto recibiendo amor los unos por los otros. Amamos a nuestros hijos desde que están en el vientre de su madre y los amaremos hasta el día en que estemos con ellos y hasta, si es la voluntad del Señor, la eternidad. Así que cuando damos amor a una persona, estamos pagando esa deuda, pero nunca la dejamos de pagar porque a esa misma persona la vamos a amar una hora después, al día siguiente o en un año o cuando se nos dé la oportunidad. Siempre estaremos con una deuda de amor. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo que este verso expresa claramente es que la fe y la esperanza pasarán, hermanos, porque su propósito se cumplirá a perfección en el cielo. Aquí, hermanos, Pablo habla de la preeminencia del amor, precisamente porque el amor perdurará hasta la eternidad. La fe y la esperanza un día no serán necesarias. Y cuando no esté la fe y la esperanza solo, hermanos, permanecerá el amor. De allí que por esa razón Pablo hable del amor como el mayor de las virtudes en este texto. Así que el amor, que es la virtud definida por Dios mismo, es eterno. El cielo será el lugar para la expresión de nada más que amor perfecto hacia Dios y a su creación redimida. Comenta Matthew Henry de ese texto a los Corintios que el amor es preferible a los dones en que se enorgullecían los corintios por su permanencia. Es una gracia que dura como la eternidad. Para resumir, la excelencia del amor es preferible no solo a los dones, sino a las otras gracias, la fe y la esperanza. La fe se fija en la revelación divina y ahí se asienta confiando en el Redentor divino. La esperanza se aferra a la dicha futura y la espera, pero en el cielo la fe será absorbida por la realidad y la esperanza por la dicha. No hay lugar para creer, no hay lugar para tener esperanza en el cielo, porque veremos y disfrutaremos lo que ya esperamos. Pero allá, hermanos, el amor será perfeccionado. Allá amaremos perfectamente a Dios. Allá nos amaremos perfectamente unos a otros. Dice Henry, bendito estado. ¿Cuánto supera a lo mejor de aquí abajo? Dios es amor. Donde Dios se ve como es y cara a cara, ahí está el amor en su mayor altura. Solamente ahí será perfeccionado. Así que queda claro, hermanos, que el amor, hermanos, es una deuda que siempre hemos de pagar a los demás. E incluso esta deuda de amor estará con nosotros por toda la eternidad. Nunca dejaremos de amar a los demás. De allí que entonces el apóstol Pablo diga que esa es la única deuda, hermanos, que deberíamos procurar tener. Así que hay una deuda perpetua de amor que nunca se puede pagar. También nos está enseñando esto, que cada deuda que se deba pagar, debe pagarse con amor. El creyente entonces debe convertir cada pago en un acto de amor. Recuerde, no solo hablamos de dinero, sino de cosas como honra y respeto. No le debemos nada a nadie.
excepto el amor. El creyente entonces debe tener una mentalidad de amor en todo lo que hace. Cada cosa que hagamos debe ir impregnada de amor, sea que paguemos impuestos o sea que demos respeto. Como dice también Pablo en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso, hermanos, hablamos de que nuestra deuda de amor nunca la podremos pagar y siempre, hermanos, tendremos esta deuda con nosotros. Ahora, la segunda pregunta que queremos responder es cómo adquirimos esta deuda de amor. O más bien, ¿por qué tenemos que pagar amor al prójimo? O más aún, ¿por qué yo le debo amor, por ejemplo, a mis enemigos? Así que vamos a ver nuestro segundo punto, cómo adquirimos esta deuda de amor o por qué le debemos amor a las demás personas. Es importante que aclaremos cómo nos convertimos en deudores por dos razones. Primero, porque normalmente pensamos en estar en deuda con alguien porque nos ha dado algo. Entonces, si alguien me ha dado algo, en cierto modo estamos en deuda con esa persona. Pero mucha gente, hermanos, no nos ha dado nada. E incluso si lo que nos ha dado y si nos ha dado algo, no ha sido algo bueno, algo que nos cause satisfacción o que permita estar agradecido con dicha persona, puesto que lo que nos han dado nos ha perjudicado y lo han hecho con deslealtad, por ejemplo. Ahora, mucha gente quizás no nos ha dado nada o ni siquiera los conocemos, como en el caso del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Usted conoce la historia de este buen samaritano que fue movido a misericordia y socorrió a un hombre que estaba tendido en el suelo a causa de unos ladrones. Este buen samaritano no conocía al hombre judío que estaba al costado del camino. Ese hombre herido nunca había hecho nada por el buen samaritano. Sin embargo, el buen samaritano fue movido a misericordia porque sentía esta deuda de amor con su prójimo. Y podríamos preguntar entonces, ¿cómo se convirtió el samaritano en deudor del hombre herido? O mejor, ¿cómo nos convertimos nosotros en deudores de las personas de nuestra iglesia y de las personas en el mundo que no solo no nos han dado nada, sino que incluso nos han podido quitar cosas? Hermanos, esta es una forma muy extraña de convertirnos en deudores. En segundo lugar, hermanos, la otra razón por la que es importante preguntar cómo nos convertimos en deudores de los demás es que porque parecer estar hablando de deuda parece contradecir la naturaleza misma del amor. Incluso pensar en el amor como una deuda parece incorrecto. Por ejemplo, como alguien decía, si alguien me invita a almorzar solo porque yo lo invité a almorzar, la mayoría de gente, o todos, no le llamaríamos a eso amor, sino una deuda. Pues puede ser un pago de una deuda el que yo le haya invitado, pero no amor. Y nosotros vemos que el amor es libre. Así que si solo te estoy tratando bien porque tú me estás tratando bien, Jesús dice claramente que entonces no somos diferentes de los no creyentes. En Mateo 5:46 Jesús dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, hermanos, debemos aclarar
¿Cómo adquirimos esta deuda y en qué sentido somos deudores? Por estas dos razones que hemos expuesto. Así que preguntemos por qué soy deudor si la otra persona no me ha dado nada. Y bueno, la misma naturaleza del amor hace que éste esté libre, o sea, dado libremente y de manera espontánea. ¿Qué quiere decir Pablo con que nos debemos amor? Una pista que podemos encontrar de lo que Pablo quiere dar a entender o que quiere que nosotros entendamos de esta deuda de amor, la podemos encontrar en el primer capítulo de esta carta. En Romanos capítulo 1, verso 14, Pablo dice claramente que él mismo es deudor de griegos y no griegos, de sabios y no sabios, que él es deudor de todos. Y voy a leer textualmente el verso. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y este verso me parece interesante porque en el original él usa la misma palabra que Romanos 13. Deuda, deudor, está usando la misma palabra. Y lo que Pablo está diciendo es que está obligado. Y aunque no se especifica aquí en el capítulo 1, verso 14, podemos entender que esta deuda, hermanos, era una deuda de amor. Pero ¿por qué les debía? ¿Por qué Pablo le debe al mundo? Porque al decir griegos y no griegos, sabios y no sabios, Pablo está diciendo que tiene una deuda con el mundo, que tiene una deuda con todas las personas y en este caso una deuda específica con los hermanos de Roma. Pero ¿por qué Pablo tenía esta deuda? Sí, quizás estas personas en su mayoría no habían hecho nada por Pablo, tampoco Pablo quizás les conocía. Y si pensamos en qué había recibido Pablo de las personas a su alrededor, debemos decir que Pablo, de las personas a quien ahora siente una gran deuda, estas personas habían azotado al apóstol, lo habían enviado a la cárcel, le habían mentido, le habían perseguido, y estas personas a las que Pablo dice tener una deuda, le habían y le estaban odiando. Y podríamos mencionar otras cosas negativas que estas personas sí habían hecho con Pablo. Sin embargo, Pablo declara que tenía una deuda con todos ellos. ¿Cómo adquirió el apóstol esta deuda? Bueno, tenemos que retroceder a Romanos 1 y vayamos al verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Note, hermanos, que Pablo aquí habla de haber recibido algo. ¿Y de quién lo recibió? Dice de nuestro Señor Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibió esta gracia? El verso claramente lo especifica: para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces podemos decir, según este verso 5, que Pablo había recibido algo, pero no de los griegos, no de los bárbaros. Pablo no había recibido esto de las personas a las que él en el verso 14 dice que era deudor de ellas. Pablo lo que dice en el verso 5 es que él había recibido gracia.
Gracia, y aunque suene redundante para afirmar, gracia la cual es gratuita. Él había recibido gracia y había recibido el apostolado, pero lo había recibido de nuestro Señor Jesucristo, no de las personas a las cuales Él dice que es deudor de ellas. El punto entonces que quiero mostrar aquí es que, para aclarar, la gracia no nos convierte en deudores de Dios ni de Cristo, pero sí nos convierte, hermanos, en un deudor a otros que necesitan la gracia tal como tú y yo una vez la necesitamos. Así que la manera en que hemos adquirido esta deuda no es porque las otras personas a las cuales debemos amar nos hayan dado algo, sino que esta deuda tiene su fuente, tiene su fundamento y fue adquirida, hermanos, gracias a la obra de Cristo por nosotros. Entonces vamos, hermanos, a explicar lo que queremos decir con esta expresión. Primero, hermanos, para aclarar, porque no quiero que nos llevemos la impresión de que yo debo amar a las demás personas o tengo una deuda con ellas porque tengo algo que pagarle a Dios. Quiero aclarar, hermanos, que en primer lugar, así como Pablo hemos recibido la gracia, no obstante, la gracia no nos hace deudores de Dios, pero sí nos hace deudores de las otras personas. Expliquemos entonces esa frase, hermanos. La gracia no nos hace deudores de Dios. Cuando la gracia de Dios en el Evangelio es recibida, debemos decir que ocurre todo lo contrario de adquirir una deuda. Más bien, cuando recibimos la gracia del Evangelio, todas nuestras deudas son canceladas. Lo que debemos decir con firmeza y seguridad y gran gozo es que la gracia no nos convierte en deudores de Dios, sino que la gracia más bien elimina todas nuestras deudas. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, dice la Reina Valera del 60. Y comenta un autor que el significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito. En esa parte donde dice anulando el acta de los decretos, esa palabra acta allí es manuscrito y se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley, que les resulta imposible pagar en sí mismo. Por esa razón están bajo sentencia irremediable de muerte. Pablo establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios concede a los creyentes por su pecado y la eliminación de la tinta que se ha fijado a un papiro. Por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, escuche bien, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón. Así que, hermanos, cuando Pablo en Colosenses habla que cuando Cristo fue crucificado,
estaba anulando el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Básicamente está diciendo que estaba anulando el certificado de la deuda que nosotros teníamos con Dios a causa de haber pecado, a causa de haber quebrantado todos sus mandamientos. De manera que por medio de Cristo, la gracia del Evangelio, todas nuestras deudas con Dios han sido completamente canceladas. Cristo abolió esa acta que estaba en contra de nosotros. Cristo, hermanos, canceló todas las deudas que nosotros teníamos con Dios. Por eso en este caso me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional este texto, que es muy claro para nuestro caso. Dice la Nueva Versión Internacional en Colosenses: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Así que, hermanos, aunque esta deuda la adquirimos al recibir la gracia de Dios, no obstante debemos aclarar que nuestra deuda no es con Dios. Al contrario, todas nuestras deudas con Dios por medio del Evangelio y la gracia de Cristo son canceladas. Pero esa gracia hace que adquiramos una deuda con las demás personas. Esa verdad la podemos ver ilustrada en una parábola que enseñó nuestro Salvador en Mateo capítulo 18, versos 23 y 27, la cual voy a leer. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, pues era lo común de la época. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue movido a misericordia. ¿Por qué? Hermanos, porque este señor es consciente que su siervo no podía cancelarla. Por esa razón el perdón implicaba una cancelación o una anulación de esa deuda. Nosotros debemos saber que estamos representados claramente con este siervo deudor, pues todos nosotros, hermanos, le debemos a Dios. Le debemos a Dios porque todos hemos pecado contra Él y nos hemos apartado de su voluntad y hemos odiado su santidad y hemos odiado su gobierno sobre nosotros de alguna u otra manera. Tenemos una gran deuda con Dios que nos es imposible de pagar, y eso se ve representado en la cantidad que Cristo usa en la parábola de los dos deudores. Note que el texto dice que este siervo le debía a su señor 10,000 talentos. Y alguien comenta que estos 10,000 talentos representan una cantidad incomprensible de dinero. El talento era la denominación monetaria más grande y 10,000 en el hablar común significaba un número infinito. Sin embargo, el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Esto, hermanos, es lo que Dios ha hecho con nosotros.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, hermanos, que hemos recibido elimina y anula todas las deudas. Hermano, esa deuda inmensa que era imposible de pagar por nosotros mismos, Cristo la canceló por gracia, actuando a favor nuestro en la cruz, y nos despojó, hermanos, de esa deuda que nosotros habíamos adquirido con Dios a causa de nuestros pecados. Así que, hermanos, la gracia recibida no nos convierte en un deudor a Dios. Todo lo contrario, hermanos. La gracia recibida cancela nuestras deudas con Dios. Pero la gracia recibida sí nos convierte en un deudor a otros que necesitan la gracia tal como tú y yo la necesitamos. Y eso lo demuestra, hermanos, la segunda parte de la parábola. Mateo capítulo 18, verso 28 al 23, sigue diciendo, porque la historia de la parábola no termina en el siervo con su deuda perdonada y su deuda cancelada. Este siervo ahora, al habérsele perdonado su deuda, él estaba en deuda ahora de misericordia de sus consiervos. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la parábola. Pero saliendo aquel siervo al que se le perdonaron los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Note, hermanos, la gran diferencia entre las deudas. El siervo le debía a su señor 10,000 talentos. Pero este hombre, este consiervo, le debía a este siervo a quien se le perdonó la deuda 100 denarios. Es decir, que la deuda, estas deudas no eran en nada comparables. La deuda que él se le había perdonado era infinitamente superior a la que él tenía que perdonar a su consiervo. Y sigo leyendo. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo tuvo la actitud que él tuvo con su señor. Se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Comenta Hendrickson: ¿no debías tú también? Quiere decir, ¿no era esta tu obligación permanente? Era deber de este hombre no solamente estar lleno de incesante gratitud, sino también dejar que la misericordia de su Señor, de la que él, el siervo, había sido receptor, fuera y siguiera siendo un patrón o ejemplo de su propio sentimiento y conducta así hacia sus semejantes. Así que, hermanos, esta es una deuda que se ha adquirido de manera extraña a nuestra mente, porque la gracia, hermanos, cancela nuestras deudas con Dios, pero asimismo, hermanos, como cancela nuestras deudas con Dios, inmediatamente crea en nosotros una deuda de amor
con nuestro prójimo. Así como de este siervo se tuvo misericordia, él debía también tener misericordia de su consiervo que le debía. De la misma manera, hermanos, cuando Dios perdona nuestros pecados, nosotros entonces, al Dios perdonar nuestros pecados, estamos en la obligación, estamos en la deuda de perdonar a aquellos que nos ofenden, y teniendo en cuenta que la deuda que tiene nuestro prójimo con nosotros jamás se equipara a la deuda que nosotros teníamos con Dios. Si Dios nos ha dado amor, si Dios nos ha dado paciencia, si Dios nos ha dado misericordia, la hemos recibido por gracia, hermanos, entonces ese abundante amor, esa abundante misericordia, esa abundante paciencia recibida también debe ser manifestada a nuestro prójimo y a los hombres que están a nuestro alrededor. Así, hermanos, adquirimos nuestra deuda de amor con los demás. Y eso, hermanos, es lo que Pablo quiere decir y quiere darnos a entender con que tenemos una deuda de amarnos por siempre los unos a los otros y a nuestro prójimo. Si volvemos ahora, hermanos, ya con esto en mente, a Romanos, al capítulo 1, ahora vamos a entender mejor lo que Pablo quiere decir en el capítulo 1. Vamos a recapitular entonces la idea. En el versículo 5 del capítulo 1, Pablo ha dicho: he recibido la gracia y el apostolado. Así que, entonces más adelante en el verso 14, Pablo ha recibido algo, no de los griegos, no de los no griegos, no de los sabios, no de las personas. Él no había recibido esa gracia y ese apostolado de las otras personas. Lo había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora Pablo en el verso 14, con base a esa gracia recibida, dice: soy deudor a griegos y no griegos, tengo una deuda con el mundo. Y el verso 15 del mismo capítulo 1 nos va a decir que lo que Pablo le debe a las demás personas es la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Esa es la deuda que Pablo tiene que pagar, y esa es la deuda que usted y yo tenemos que pagarle al mundo. En el verso 15 del capítulo 1, luego de haber dicho soy deudor de todos, Pablo dice: así que, por esa razón, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué Pablo quiere ir a Roma? Porque tenía una deuda con los romanos. Pero si los romanos no han hecho nada por ti, Pablo, tú ni siquiera los conoces. Pero esta deuda, según vemos en Pablo, la había adquirido por la gracia y el apostolado que Cristo le había otorgado. Así que, hermanos, cuando hablamos de deuda de amor, no debes tomar esto como que, bueno, debo amar a los demás para pagarle a Cristo lo que hizo por mí. Eso es un pensamiento absurdo. Porque si lo puedes pagar, entonces primero ya no es gracia. Si lo pagas, ya no es gracia. Y en segundo lugar, jamás podremos pagar lo que Cristo hizo por nosotros, no importa lo que hagamos. Así que no debemos asumir esta deuda como que estamos pagando algo, sino más bien, hermanos, esta deuda es una deuda de amor, porque se debe dar libre para los demás, dado que nuestro amor a los demás fluye de lo que Cristo nos dio y no de lo que otros nos dieron. Es gratis. Es más, por eso es que el creyente puede amar a su enemigo, porque el amor a su enemigo no fluye de lo que el enemigo le hace, sino que el amor al enemigo fluye de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
No pueden merecerlo como tampoco nosotros lo merecíamos. Hemos recibido libremente de Cristo y libre y gratuitamente debemos dar lo que Cristo nos ha dado. Recuerda que en la comisión de los 12 Jesús dice en Mateo capítulo 10 verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y un apóstol podía preguntar, ¿y yo por qué tengo que hacer todo eso? E incluso por qué tengo que hacerlo a personas que no son de mi nacionalidad, o por ejemplo a los samaritanos entre los cuales nos odiamos. La respuesta es, de gracia recibiste, de gracia debes dar, de gracia recibiste, da de gracia. En otras palabras, hermanos, nuestra deuda con los demás es completamente única. Dice un autor, es un tipo de deuda que no se merece, pero debemos pagar. Es un tipo de deuda creada, y es interesante, por algo que recibimos, pero que debemos pagárselo no a quien la dio, sino a otros que como nosotros no la merecen. Es una deuda, por lo tanto, que se paga libremente. La presión para pagarlo no proviene del mérito del que pagamos, sino de la misericordia que hemos recibido de Cristo. La deuda de amor se debe, hermanos, en resumen, a que Cristo ha hecho todo por nosotros cuando no lo merecíamos, más de lo que el mundo merece nuestro amor. Cuando Cristo nos ama libremente, cuando da su vida por nosotros, cuando quita todo nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condena, y nos garantiza la alegría eterna en Él. Y todo esto cuando éramos sus enemigos. Esto, hermanos, nos convierte en deudores de todos los hombres, pero no para devolver nada. No se trata de eso, hermanos, sino para dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Voy a recordar algo que enseñamos cuando prediqué este verso de Romanos capítulo 1. Y voy a leer lo que en esa ocasión se dijo en ese sermón. Cuando se escucha las buenas noticias, uno escapa de la miseria. Se convierte en un deudor para contar la buena nueva a otros, para que puedan escapar de la miseria también. Se lo debemos a ellos, no a Dios. ¿Por qué? Porque si usted retiene las buenas nuevas de la gracia de los demás, entonces usted demuestra que nunca ha conocido la gracia, porque eso es lo que es la gracia. Dar, hermanos, de manera libre y espontánea, sin tener en cuenta a quién y por qué se lo damos. Y voy a usar unas notas que en esa ocasión usamos de un libro, y lo voy a citar textualmente. Cuando te estás muriendo de hambre y estás en medio de un pueblo que muere de hambre, si descubres un banquete, te conviertes en deudor de todos por haberlo descubierto, pues tienes la obligación moral de dar aviso para que otros se salven. En segundo libro de Reyes se cuenta sobre unos leprosos en Samaria. Se cuenta que los sirios rodeaban la capital de Israel, tenían la ciudad sitiada. Y la cosa, hermanos, era tan difícil. Y la gente dentro del pueblo sufría y se moría de hambre porque los sirios tenían sitiada la ciudad y el pueblo adentro sufría. Y dice la historia en Segundo de Reyes que la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma se vendía por 4 piezas de plata.
Y dice, hermanos, cruelmente dice, suena cruel, pero así estaba la situación, que las mujeres cosían a sus hijos para tener comida. Pero lo que ellos no sabían es que fuera de la ciudad, sin que lo supiera la gente que estaba dentro, el Señor había confundido a los sirios y los había hecho huir de ellos milagrosamente. Así que ellos pensaban que la ciudad estaba sitiada por los sirios y se estaban muriendo de hambre y sufriendo adentro sin saber lo que afuera había pasado. Ya los sirios no estaban allí. Pero allá en el desierto había un banquete de salvación. Los leprosos se dieron cuenta de que no tenían nada que perder. Así que se aventuraron a ir al campo de los sirios y descubrieron que los enemigos se habían ido, abandonando todas sus provisiones. Estos leprosos al principio pensaron con quedarse con los tesoros ellos mismos. Hermano, entienda, eran leprosos. Y ya sabemos que los leprosos eran sacados de los campamentos, no eran bien tratados. Así que ellos pudieron pensar, wow, hemos encontrado un banquete, riquezas. Esta gente se muere de hambre allá adentro. No le debemos nada. Al contrario, ellos nos han maltratado y nos han sacado del campamento. Y al principio pensaron en quedarse con toda esa bendición. Pero la gracia de Dios había actuado en estos leprosos y esto fue lo que pasa. Segundo de Reyes, capítulo 7, verso 8, verso 9, leo lo que dice la historia. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Actuó la gracia, hermanos, en sus corazones. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Hermanos, somos como esos leprosos en el desierto de Samaria que hallaron un banquete. Y ese banquete sabe mucho mejor cuando se comparte con las viudas, los huérfanos, que cuando lo amontonamos y lo guardamos para nosotros mismos. Hermanos, en Cristo Jesús hemos encontrado un banquete y esto gratis. No hemos pagado ni vino ni leche, lo hemos recibido por gracia. Entonces, así como estos leprosos, estamos en deuda con las demás personas. No podemos callar, hermanos, estas buenas noticias de amor para nuestro prójimo. Estamos en deuda con los pobres y necesitados de este mundo, que mueren de hambre y de sed espiritual. Y nosotros, hermanos, bebiendo y comiendo de la carne bendita de Cristo y bebiendo de la fuente de la cual fluye vida eterna y salta por la eternidad. Hermanos, estamos en deuda por la gracia que hemos recibido. Estamos en deuda con nuestro prójimo. Una deuda de amor, hermanos. Aplicaciones. Traté de explicar esta deuda de amor que tenemos con los demás. Es una deuda que siempre vamos a pagar. Y para poder pagar cada día y cada vez que sea necesario esta deuda de amor, de perdón, de misericordia, de buenas obras, requerimos de la provisión de gracia del Señor. A veces podemos preguntarnos, ¿cómo yo voy a amar a esta y a este otro con tanto daño que me hacen? No merecen que yo les haga bien
O puedes decir, ya he soportado suficiente, ya no más, ya no puedo aguantar más. Y puedes preguntarte, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo seguir pagando esta deuda de amor? La respuesta es, hermanos, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que hemos recibido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es esa gracia recibida la que nos capacita para amar. Es esa gracia recibida la que me permite perdonar a mi hermano hasta un 70 veces 7, las veces que sea necesario para pagar esta deuda. Hermanos, como así lo manda la palabra, para poder cancelar esta deuda de amor, como dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y 1 Tesalonicenses 3:1 dice, mas el mismo Dios, 11 y 12, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para pagar, hermanos, esta deuda de amor, hermanos, para poder tener los requerimientos necesarios cuando sea necesario pagar la deuda, para poder tener con qué cancelarla, necesitamos estar llenos de la gracia de Cristo. Y esta gracia de Cristo es que debemos por eso, hermano, por esta deuda de amor y de misericordia que tenemos, es por eso que necesitamos conocer más de Cristo, necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer más de la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es por eso que necesitamos conocer más de su palabra, y es por eso que necesitamos, hermanos, ir siempre en oración, porque para pagar esta deuda de amor que hemos adquirido, hermanos, necesitamos la gracia de Cristo abundantemente en nuestros corazones. Cuando la gracia de Cristo abunda en nuestros corazones, siempre estaremos dispuestos a cancelarle a nuestro prójimo con amor. No podemos, hermanos, dar de lo que no tenemos. Si tú solo eres capaz de amar o de hacerle el bien a quien a ti te lo hace, es una evidencia de que no conoces el verdadero evangelio. No has experimentado o no conoces la verdadera gracia del evangelio de Cristo. Si aún esperas, si aún eres de los que esperas recibir de las personas para luego darles, si aún te cuesta perdonar, si aún te cuesta tener misericordia, si aún sigues guardando rencor, amargura, odio y resentimiento en tu corazón, es porque entonces necesitas la gracia de Cristo, y que esta gracia more abundantemente en tu corazón. No puedes dar de lo que no tienes. Ahora, hermanos, si hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, debemos decir que es amor lo que tenemos para dar, y no debemos negarlo. Como dice Mateo 18:33, la parábola que leíamos, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que perdonamos a nuestros deudores, así como Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras deudas. Ese debe ser nuestro compromiso, nuestra obligación. Empecemos en nuestra congregación, hermanos. Procuremos estar comprometidos con nuestros hermanos, como lo vamos a ver el otro domingo. Oremos por ellos, debemos dar gracias por todos.
y estar siempre dispuestos a servir para que mis hermanos desarrollen la obediencia a la fe en el Evangelio de Cristo. Recuerda, hermano, que estamos en deuda con el mundo. Nuestra deuda con ellos es predicarles el Evangelio de Cristo. Y si estamos comprometidos con Cristo y con el amor del nombre de Dios, si estamos comprometidos con la gloria de Dios, hermanos, entonces diremos como Pablo, somos deudores de todos, porque todos necesitan conocer del Evangelio de nuestro Señor. Y por último, amigo que me escuchas, te recuerdo que según lo que hemos visto, tienes una gran deuda con Dios. Y déjame decirte que jamás podrás pagarla. Nunca podrás pagarla. No importa lo que hagas. Nunca podrás tú mismo pagar esta inmensa deuda que tienes con Dios por tus pecados. Por eso, según la Biblia, el infierno por eso es eterno. Porque ni aún en el infierno podrás cancelar la deuda con Dios. Estando en el infierno, nunca va a llegar el día. Hasta aquí llegó tu infierno, has cancelado tu deuda, vendrás a la gloria. Eso no va a pasar. Porque el infierno es eterno, porque la deuda con Dios jamás tú la podrás cancelar. Así que no pienses que por hacer un par de cosas loables ya estás cancelando tu deuda con tus pecados. No, amigo, no te engañes como aquellos famosos que pueden tener miles de fundaciones, ayudar a miles y cientos de pobres, pero si no se arrepienten sus pecados, no estarán borrados. No nos engañemos, hermanos. Solo Cristo puede salirte fiador en esta deuda. Y de hecho, hermanos, amigo, Él ya pagó. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu vida a Cristo. Él puede pagar la deuda que tú tienes con Dios. Solo Él te puede salvar. Que el Señor, hermanos, nos continúe bendiciendo. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, amado Cristo, gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por cancelar por nosotros esa deuda que teníamos con Dios, que nosotros mismos jamás, nunca hubiésemos podido pagar, Señor. Gracias por la misericordia que hemos recibido. Gracias por esta abundante misericordia que hemos recibido. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas, capacítanos en tu gracia para poder cancelar la deuda de amor que tenemos hacia las demás personas. Para que así, oh Dios, como tú nos amaste siendo nosotros tus enemigos, infringiendo tu ley, muertos en delitos y pecados, que así, Señor, podamos amar no solo a nuestros hermanos en la fe, sino también a nuestro prójimo en general. Ayúdanos, amado Cristo, y ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu misericordia, para que, oh amado Cristo, tú seas magnificado entre los hombres. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo en quien oramos y en quien te damos gracias por tanta misericordia y tanto amor recibido, aunque no lo merecíamos, Señor. Muchas gracias, infinitas gracias, amado Salvador. En Cristo Jesús. Amén.